A manera de introducción a esta temática de lo que es la guerra espiritual, bueno, yo creo que es necesario que nos hablemos o que entendamos la historia de la batalla. Y lo voy a hacer como si estuviéramos jugando un partido de ajedrez. Esta batalla comenzó cuando Dios hizo la primera jugada al crear los ángeles, entre esos a Lucifer, el ángel ungido. Este ángel respondió negativamente a esa jugada al rebelarse contra Dios y llevarse con él a un tercio de los ángeles, o sea, la tercera parte. Inmediatamente Dios contrarrestó esa jugada al crear al hombre, a su propia imagen y semejanza, un poco inferior que los ángeles. Satanás se rebeló contra esa jugada al tentar a Adán y a Eva para que pecaran, entregándose así, tomando el control de la tierra. Luego Dios contrarrestó la jugada de Satanás al ofrecer una cobertura redentora para que Adán y Eva pudieran volver a tener comunión con él. Satanás hizo su siguiente jugada al tentar a Caín para que matara a Abel, a fin de cortar el linaje santo. Pero Dios respondió a la jugada de Satanás a través del nacimiento de Set, para que los hombres pudieran invocar otra vez el nombre del Señor. Satanás contrarrestó esa jugada al engañar a Nimrod para que pensara que él y su pueblo podrían construir la torre de Babel y llegar hasta tan alto como los cielos. En la siguiente jugada, entonces Dios puso sus ojos en un hombre llamado Abraham, y a través de él llamó a una nación a apartarse y a ser santa. Sin embargo, Satanás contrarrestó esa jugada al tener atrapada a esta nación en Egipto bajo el gobierno del faraón durante 430 años. Pero después Dios tomó a Moisés en Madián y lo colocó en una posición tal que dejó fuera de combate totalmente al faraón. A lo largo del resto del Antiguo Testamento, el juego siguió así: jugada contra ataque, jugada contra ataque. Al final del Antiguo Testamento, vamos a ver que hay un periodo de 400 años donde no se registran jugadas de ninguno de los participantes, mientras ambos miran el tablero en silencio. Pero vemos que cuando comienza el Nuevo Testamento, que Dios recurre a algo especial, su propio Hijo, a Jesucristo, y lo lleva de un lugar a otro, o sea, del cielo a la tierra. Satanás intenta contrarrestar la jugada de Dios y tienta a Jesús en el desierto. Pero Jesús triunfa sobre su jugada por medio de la palabra de Dios. Entonces, Satanás intenta lo que él piensa que sería su última jugada de jaque mate, o sea, su jugada excepcional, la más importante, y orquesta la crucifixión de Jesucristo. Pero subestimó algo muy importante al no darse cuenta de que la muerte en la cruz no era la jugada de jaque mate. En realidad era solo un plan para la jugada final de Dios, en la que haría que el jaque mate fuese para Satanás, porque Jesús resucitaría de la muerte. El logro que se obtuvo de la cruz a través de la resurrección de Cristo fue la jugada final de Dios, y nos brindó a cada uno de nosotros la victoria sobre un enemigo que quiere intimidarnos, engañarnos
y destruirnos. Y el ganador final de este partido ya se ha decidido. La victoria ya está asegurada. Mientras ustedes y yo estamos aquí en la tierra y seguimos jugando, porque la guerra continúa, necesitamos vivir en vista de la victoria ya ganada en esa jugada final, la resurrección de Cristo. Debido a que a esa jugada decisiva de Dios, Satanás ya no tiene autoridad sobre usted para derrotarlo. Su único medio para vencerlo es engañándolo, haciéndole creer que el ganador de la batalla aún no se ha definido. Pero ya usted sabe que esta batalla la perdió él y que la ganó Jesucristo y nos las entregó esa victoria a nosotros. O sea, esto que le estoy diciendo es como hablarle o ilustrarle la guerra espiritual como un simple juego de ajedrez. Pero les quiero decir algo, o sea, esto es grave, o sea, la gravedad de la batalla es grande, y ni el dolor ni el número de víctimas va a minimizar la gravedad de esta batalla, porque la verdad es que esta batalla ha provocado mucho daño. Es una batalla, es una guerra, estamos en guerra. De hecho, la guerra que libramos no es como ninguna otra guerra que hayamos conocido o escuchado. Ni siquiera hemos concebido una guerra de tal manera. Si yo le pidiera que pensara en lo peor de la guerra de la historia de la humanidad, esa no tiene en comparación con la batalla espiritual que se libra a nuestro alrededor, día a día, instante a instante. Porque esta guerra es diferente a todas las demás, no solo por su magnitud y alcance, sino también porque se pelea en un lugar que nunca hemos visto. La guerra espiritual es el conflicto cósmico que se libra en el reino espiritual invisible, pero simultáneamente se manifiesta en el reino físico visible. Eso es lo que es la guerra espiritual. O sea, para decirlo de otra manera, la raíz de la guerra es algo que usted ni yo podemos ver, pero los efectos de la guerra se ven y se sienten rotundamente, físicamente. Esto se debe a que todo lo espiritual tiene influencia o causa todo lo físico. Detrás de toda adversidad, de todo contratiempo, de toda dolencia o todo problema físico que enfrentamos, hay una raíz espiritual. A menos que primero identifiquemos y tratemos con la raíz espiritual causante, nuestros intentos por resolver el problema físico solo producirán, en el mejor de los casos, un alivio temporal. En otras palabras, todo lo que sus 5 sentidos experimentan físicamente es generado primero por algo que sus 5 sentidos no pueden detectar. ¿Se está entendiendo esto? En vista de esta verdad, es una verdad, usted y yo necesitamos emplear, como dicen por ahí, un sexto sentido, el sentido espiritual, para batallar esta guerra. Debemos emplear aquello que va más allá de lo físico y tratar con la raíz espiritual antes de modificar verdaderamente el fruto físico. La clave para experimentar y vivir en la tierra la victoria que Dios ya nos ha garantizado en el cielo es aprender a batallar de manera deliberada y eficaz en el reino espiritual. A menudo Satanás trata de evitar que usted tome en serio el reino espiritual. Si él puede distraer su atención del reino espiritual, puede mantenerlo alejado del único lugar
donde se encuentra su victoria. Y si Él puede distraerlo con personas o cosas que usted puede ver, gustar, tocar, escuchar u oler, puede impedir la victoria en su vida.